esta noche quisiéramos compartir un poco acerca de cuáles son los beneficios de ser miembros de una iglesia local. En una época donde muchos cristianos desean a Cristo, pero no desean un compromiso con la iglesia. Y eso lo vemos también en el ámbito de pareja, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos que muchas parejas en el ámbito secular se unen, pero no quieren compromiso el uno con el otro. No hay compromiso. Eh, Quieren los beneficios, pero sin comprometerse. Entonces, no funciona así. En, en la, en lo bíblico, ¿verdad? En la familia de Dios no funciona de esa manera. Entonces es necesario recordar que Cristo no salva a individuos aislados, sino que salva a un pueblo para sí mismo. Entonces, hermanos, la membresía en la iglesia local no es una formalidad administrativa, es un compromiso espiritual ordenado por Dios para nuestro bien. Todas las cosas que el Señor hace para nuestro bien, como ustedes lo saben. Y es solo en un contexto de iglesia que podemos nosotros recibir legítimamente los beneficios de Cristo. Entonces veamos, hermanos, cuáles son estos beneficios. Número uno, vamos a ver 7 beneficios. Número uno, el beneficio de las ordenanzas. Ustedes saben que estudiamos la confesión de fe, la mayoría de ustedes la estudió, y hay un capítulo que habla de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? El bautismo y la cena del Señor. No hay otra ordenanza, ¿ok? En cuanto a la iglesia, son las ordenanzas del Señor. Y es dentro del contexto de la iglesia local donde recibimos legítimamente estas ordenanzas instituidas por Cristo. Por ejemplo, la cena del Señor, si usted va ahí a la palabra, vaya a la carta de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, nos dice que la copa de bendición que bendecimos, perdón que me adelanté, adelante, sí, porque que lo vea en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, porque es verdad que cuando usted lo ve en su Biblia es que llega la convicción más profunda al corazón. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena no es un acto privado. Sabe que hay personas que erróneamente, pues hasta, usted puede hasta ir a, a las redes sociales y comprar un kit de la cena y todo eso y tomarla individualmente. Eso es un error, porque bíblicamente vemos que usted ve aquí en plural. Fíjese que habla que partimos, dice, ¿verdad? Nosotros, muchos, somos un cuerpo, pues todos, fíjese que está hablando en plural, participamos de aquel mismo pan, sino que esto no es un acto privado, sino es congregacional, es un acto congregacional. La copa que bendecimos, otra vez, el pan que partimos, dice la palabra, y acabamos de hablar
de eso. Es en la iglesia, hermanos, reunida, la que participa como un solo cuerpo. Es la iglesia reunida. Y el bautismo, la otra ordenanza del Señor, es la señal pública de entrada al pueblo del pacto, a la familia de Dios. Y es la declaración visible de que una persona ahora pertenece a Cristo y a su iglesia visible. Y bueno, hay hermanos que vienen ya bautizados, cuando son bautizados ya bíblicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso de nuestro hermano Jesús en esta noche, pues él viene ya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otros casos donde las personas o no se han bautizado o no los han bautizado correctamente. Entonces, tenemos que bautizarlo en ese caso. Pero hermanos, el pacto entre Dios y su pueblo es reconocido públicamente en el bautismo y renovado continuamente en la cena del Señor. Continuamente. Aquí hacemos la cena del Señor, compartimos la cena del Señor una vez al mes. Hay congregaciones que lo hacen todas las semanas. No hay en la palabra donde nos diga exactamente que tenemos que hacerlo toda la semana, pero está bien si uno lo hace una vez al mes, otros hermanos lo hacen una vez a la semana. Lo importante es que se haga. Eso es lo importante. Entonces, estas ordenanzas no fueron entregadas a un individuo independiente, sino a la iglesia en general, a la iglesia reunida. Por eso, la membresía es el contexto bíblico natural donde estas ordenanzas se administran correctamente por pastores correctamente constituidos y ordenados, como lo dice la palabra de Dios y también lo dice nuestra confesión de fe. Bueno, la Constitución también lo dice, pero la confesión de fe de nuestra confesión lo dice. Así que, hermanos, ser miembros de una iglesia es decir, yo me identifico públicamente con Cristo y con su pueblo. Públicamente. ¿Okay? El beneficio número 2 es la palabra de Dios. El beneficio número 2 es la palabra de Dios. Dios no diseñó el crecimiento espiritual para que ocurra en aislamiento. Una persona sola, no, yo aquí leo mi Biblia, yo aquí oro, solito en mi casa. No, no es así. Miren lo que dice Efesios, vaya a su Biblia otra vez, a la carta de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, y Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor ha levantado, ¿verdad? Bueno, en el pasado, ¿verdad? Los apóstoles, que donde está puesto el fundamento, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Pastores y profetas, ese es el fundamento, y entonces nosotros estamos edificando sobre ese fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y estamos entonces, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Dios ha levantado a estos hombres para enseñar a su iglesia. Entonces Cristo dio pastores y maestros a la iglesia local para edificar a los santos. La predicación fiel, la enseñanza doctrinal y la formación espiritual ocurren en el contexto de una iglesia reunida. Así únicamente es que ocurre, hermanos. Pablo le escribió a Timoteo, vaya allí a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. ¿Okay? Y le dice el apóstol Pablo, es una carta pastoral y le está diciendo para que sepas cómo te debes conducir, ¿verdad? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es un ministerio virtual. Hay ministerios virtuales, pero la iglesia como tal, ¿okay? No es un ministerio virtual, ni un esfuerzo tampoco individual. Es la congregación local establecida donde la verdad de Dios es proclamada y también es protegida también por los mismos hermanos. ¿Okay? Y allí es donde ser miembro es comprometerse a recibir regularmente la predicación fiel de la palabra del Señor y ponerla en práctica. Porque así como los pastores, ¿verdad? Los maestros, los pastores, tenemos la responsabilidad de prepararnos cada domingo, cada miércoles. La responsabilidad de cada hermano, de cada hermana, es estar también presente en el día del Señor, ¿ok? Y presente los miércoles. Yo entiendo que algunos no pueden por la distancia, pero sobre todo el día del Señor, el domingo. Debe estar ahí para escuchar la palabra, para ser alimentados, como dice el Señor. Esa es una de las responsabilidades también de ser miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, el beneficio número 3 es la protección espiritual. Beneficio número 3 es la protección espiritual. Una iglesia bíblica es un refugio espiritual contra el error y el engaño. El apóstol Pablo le dijo a los pastores, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo le dijo a los pastores de Efeso, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, les dijo esto claramente. Ya el apóstol Pablo estaba ahí despidiéndose de ellos y le dijo: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispo es supervisores, ¿verdad? Supervisores. Por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, la iglesia entonces reunida, por eso también es importante cuando la iglesia también es confesional, porque cuando tenemos una confesión, yo he dicho varias veces que la confesión nos ayuda, es una barrera de protección contra la falsa doctrina. Eso lo hemos explicado y también es importante que usted se empape con la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Eso nos ayuda. Y también los hermanos tienen esa responsabilidad de cuidar que se esté predicando la sana doctrina. Entonces, los pastores, hermanos, han sido constituidos por nuestro Señor Jesucristo para cuidar un rebaño específico. Y esto es importante, porque ellos no son responsables por toda la comunidad, porque hay veces que se puede sentir el pastor que es responsable por toda la comunidad donde él está ubicada la iglesia, ¿verdad? Donde nos reunimos como iglesia. Entonces, no, sí, estamos abiertos para predicar, eso es verdad, para ayudar a la gente, cómo no, para evangelizar, pero nosotros no somos responsables delante de Dios de toda la comunidad, sino del rebaño que voluntariamente se pone bajo su cuidado. Nosotros somos responsables de eso. Entonces, las personas vienen a la iglesia, se sientan, nosotros los atendemos,
les amamos, le predicamos y todo. Pero verdaderamente el pastor da cuenta por aquellos hermanos que son miembros. Porque usted se imagina que el pastor no puede cuidar a todo el mundo. Por eso nosotros creemos en la pluralidad de pastores. A medida de que la iglesia va creciendo, el Señor levanta a otros hermanos, ¿verdad?, que cualifican para entonces que también pastoreen la iglesia. Es imposible que un solo pastor pastoree verdaderamente y atienda bien a los hermanos. Es imposible cuando ya pasan, yo diría, de 70, 80 miembros, es imposible que los atienda bien. Entonces, en Hebreos, esos hermanos que se ponen voluntariamente bajo el cuidado de esos pastores, dice la carta de Hebreos en el capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, es una realidad, hermanos, que todos somos, incluyendo el pastor, somos ovejas de Cristo. Pero Cristo ha delegado autoridad sobre los pastores y ellos tienen la responsabilidad de cuidar a ese rebaño que el Señor pone en sus manos. Eso es importante. Y los hermanos, pues por supuesto, obedecer al pastor siempre y cuando el pastor esté centrado en la palabra de Dios. El pastor no está para manipular, no está para eh, enseñorearse ni nada de eso, pero sí está para cuidarlos. Y de todas maneras también tenemos que ver que dice la palabra del Señor, someteos los unos a los otros en amor. Entonces, mientras los pastores están sometidos al Señor, a su palabra, pues entonces los hermanos también deben cumplir, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Entonces, hermanos, la membresía define ese cuidado pastoral, como estaba diciendo. Los pastores velan por las almas concretas, no por las multitudes anónimas. ¿Eh? Porque, hermanos, no es mentira que a veces eh, vienen personas que quieren que uno los atienda ya 3 horas, 4 horas, y verdaderamente no quieren nada con el Señor, no quieren nada con la iglesia, y verdaderamente nosotros no somos psicólogos. Yo no soy un psicólogo, no lo soy. Yo soy pastor y yo aconsejo con la Biblia. Pero entonces sí, podemos en un momento determinado guiar a esa persona en ese momento, pero gastar a la persona en sesiones de psicología, no, porque nosotros no somos psicólogos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese momento? Guiar a la persona en amor, cuidarla, tratar de cuidarla en ese momento espiritualmente, pero entonces referirla a un profesional en caso de que esa persona verdaderamente necesite ayuda profesional en ese sentido, ¿verdad? Si empieza a venir a la iglesia, por supuesto, nosotros darle el acompañamiento espiritual. Eso es definitivamente que sí. Entonces, hermanos, ser miembro en este punto de la iglesia, es decir, yo deseo estar bajo el cuidado y la supervisión espiritual de los pastores que Dios ha puesto en esta congregación. Eso es querer decir. Beneficio número 4 es el beneficio del compañerismo con los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, yo, ¿verdad? La palabra lo dice, somos los santos. Dios no nos salvó para caminar solos. Eso de caminar solos, no. Nos salvó para que estuviéramos juntos. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 nos dice, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Ves que nos necesitamos? Exhortándonos los unos a los otros. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nos animamos, uno llega triste, el otro llega con una necesidad, nos ayudamos materialmente si podemos,
nos ayudamos con una palabra de consuelo, un abrazo, eso, estar ahí, una llamada, pero solo como. No, hermano, el Señor no trabaja de esa manera, solo no. Entonces dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces la perseverancia cristiana es comunitaria. Nos necesitamos unos a otros para aconsejarnos, para animarnos, para corregirnos, para consolarnos. Nos necesitamos. La membresía formaliza ese compromiso mutuo. No solamente es asistir a la iglesia, sino es pertenecer. Hay una diferencia entre asistir y pertenecer. Eso es algo muy diferente. Quinto beneficio, el beneficio de la disciplina restauradora. El beneficio de la disciplina restauradora. Yo sé que hoy en día en esta cultura, ¿verdad? Cuando le dicen la palabra disciplinas, la gente se espanta y sale corriendo. Pero no es así, hermanos. La disciplina es una misión de rescate, una misión de amor. Vivimos en una cultura que rechaza toda autoridad, pero la Biblia nos enseña sumisión mutua y orden. Efesios capítulo 5, versículo 21, nos dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que la disciplina de la iglesia no es castigo, no es un castigo, sino una misión, otra vez repito, de rescate. Es el amor activo que busca restaurar al hermano, a la hermana que se ha desviado. Eso es lo que es la disciplina. Y hermanos, solamente en el contexto de membresía puede ejercerse la disciplina bíblica, porque debe existir un compromiso formal entre el creyente y la congregación. Nosotros no podemos disciplinar porque, como ustedes en clases pasadas, ¿verdad?, han aprendido de que nosotros no disciplinamos a los que no son miembros. Nosotros no los podemos disciplinar. Solamente aquellos, ¿verdad?, que firman el pacto de membresía y voluntariamente, vuelvo y repito, se ponen bajo el cuidado del pastor y de la congregación. Entonces, como nos los dice Mateo, vaya ahí a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Y es importante. Mateo 15, Mateo 18, del 15 al 17. Nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjese cómo se aplica la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Fíjese que solo, no es que pecó de una vez y usted va a venir a decírselo a todo el mundo, no es así. Si él peca contra ti, ve y dice la palabra, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún, entonces la segunda vez, la segunda exhortación. ¿Okay? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Okay? Quiere decir que, porque lo que pasa a veces es que hay hermanos que ven a un hermano en desorden, ¿verdad?, que anda en pecado o algo, y entonces vienen rápidamente y se lo dicen al pastor o a los diáconos. Mira, está pasando. No es así. La palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ve y tú y repréndelo. O sea, la iglesia, la membresía, tiene la responsabilidad de ir primero y hablar con ese hermano. En amor, hablarle, hermano, mira, yo vi que hiciste esto y esto y esto y esto. Vamos a orar por esto. Si el hermano o la hermana se arrepiente en ese momento, ya la disciplina hizo efecto. No hay que decirle a nadie, ya se acabó todo ahí. Todo quedó en paz. Si no se arrepiente, entonces el segundo nivel, toma uno o dos testigos contigo y van otra vez y se lo dice. Si no, entonces sigue diciendo, el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces ahí sí se viene al pastor, ahí sí se viene, porque ya van dos amonestaciones, la persona no escucha. Entonces
Dilo a la iglesia, ve al pastor y entonces dilo a la iglesia en una reunión de membresía porque ese hermano o esa hermana no se quiere arrepentir, entonces hay que llevarlo entonces ya a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil o publicano. Ya es una persona, ya ese es el último nivel, entonces ahí no se quiere arrepentir, hay que ver cuál es el pecado y entonces ese hermano o esa hermana queda excomulgado de la congregación en el tercer nivel. Entonces así es la manera en que se aplica la disciplina bíblica. Entonces sabemos que no queremos llegar al tercer nivel, pero a veces es necesario porque hay hermanos o hermanas que a veces no se quieren arrepentir verdaderamente. Entonces hay que, y eso conserva la pureza, el nombre de Cristo en alto, primeramente, y la pureza de la iglesia. Beneficio número 6, hermanos. El beneficio de usar los dones espirituales. Los dones no fueron dados para el beneficio individual. No. El Espíritu Santo reparte los dones a la iglesia, pero no es para el beneficio individual, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. El don no es tuyo, es del Señor. Y te lo da, ¿para qué? Para que tú lo edifiques, lo uses con la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Okay? Todos somos miembros los unos de los otros. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no para provecho individual. Fíjese cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas, me gusta mucho como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Lo dice 1 Corintios 12, 7 otra vez en esta versión. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Dice para el bien común, para el bien de la comunidad, ¿no? El bien común de todos. Entonces, hermanos, los dones encuentran su propósito en la iglesia local. Y sin membresía, el ejercicio responsable de los dones se vuelve desordenado y también peligroso. Desordenado y peligroso. Además, el proceso de membresía protege a la iglesia, asegurando que aquellos que sirven y lideran son hermanos probados y confiables. Vamos al beneficio, el último, número 7, el beneficio del orden y la responsabilidad. El beneficio del orden y la responsabilidad. La membresía permite elegir oficiales. Ustedes saben que los pastores lo proponen, pero la membresía vota por ellos. Los oficiales son pastores y los diáconos de la iglesia. ¿Okay? Entonces la membresía permite elegir oficiales, aprobar decisiones importantes, administrar disciplina, manejar también los asuntos financieros con transparencia, porque la iglesia da cuenta de los gastos, de lo que entra, de lo que sale. La iglesia da cuentas de eso. Y también cuidar la pureza doctrinal. Eso lo permite en un contexto de membresía. Así que la iglesia no es una multitud informal, es una congregación ordenada. Aquellos que fueron escogidos por el Padre
comprados por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, no fueron, fíjense hermanos, no fueron dejados a su suerte para enfrentarse solos al mundo, a la carne y al diablo. No. La iglesia visible, local y organizada es el medio ordinario que Dios ha establecido para alimentarnos, para protegernos, hermanos, para corregirnos, para edificarnos y para preservarnos. Es la iglesia, para que usted vea la importancia que usted tiene como parte del cuerpo de Cristo, como la iglesia. Por eso la membresía no es opcional para el creyente comprometido. Hermanos, es una expresión visible de obediencia, de humildad y amor por Cristo y por su pueblo.